Francisco Salamone. Nacido en la localidad siciliana de Leonforte, Italia, hijo del arquitecto Salvatore Salomone y Antonia Danna, emigró siendo un niño hacia la Argentina. Decidió seguir los pasos de su padre en el oficio de la construcción, así que realizó sus estudios secundarios y universitarios hasta que finalmente se recibió en la Universidad de Córdoba como arquitecto y como ingeniero. En 1928 se casó con Adolfina de Croft, con quien tuvo 4 hijos. En un principio sus primeras obras eran encargos particulares, aunque en 1934 inició con un proceso de algunas obras municipales, tanto en Las Varillas como en Villa María, Córdoba. Pero luego sucedió el boom. En apenas 4 años, entre el 36 y el 40, construyó más de 60 edificios en 25 municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿por qué se dio esto? Bueno, por aquel entonces, en el periodo de la famosa década infame y bajo el gobierno del gobernador Dr. Manuel Fresco, se impulsó un proceso de modernización de la obra pública en los municipios del interior. Se buscaba la idea de fomentar el crecimiento de los pequeños pueblos y de dar una imagen monumental, de estado fuerte, algo que Salamone entendió a la perfección. Es por eso que gana muchos concursos en diferentes pueblos de la provincia. Lleva a cabo múltiples palacios municipales, mataderos, plazas y cementerios. Salamone se terminó convirtiendo en uno de los arquitectos de Fresco. De hecho, había una frase que se decía en la provincia de Buenos Aires en ese entonces, hablando de él y del otro gran arquitecto que trabajó con Fresco, que fue Bustillo: cuando Fresco pone un ladrillo, siempre lo llama Bustillo. Y cuando Fresco lo dispone, lo construye Salamone. Los palacios municipales tienen una característica. Tienen un marcado estilo que combina el Art Deco, el futurismo italiano y el funcionalismo, y resaltan por su verticalidad en pueblos bajos y horizontales. La torre municipal rememora ese concepto de las torres de los ayuntamientos en las ciudades medievales, esa idea de marcar un hito de referencia en el paisaje urbano. Algunas de sus obras de este estilo se encuentran en Coronel Pringles, Adolfo Alsina o La Prida. Los mataderos, una tipología demandante por aquella época, son como facones clavados en el medio de la solitaria llanura pampeana, tales como los que se realizaron en Epecuén o en Balcarce. También realizó numerosas plazas, donde trabajó con los solados y con las fuentes, pero también con todo el equipamiento completo, que iba desde el diseño de las bancas hasta las farolas y la iluminación. Pero quizás donde plasmó su arquitectura más espectacular fue en los cementerios. El cementerio de Azul tiene un pórtico de escala monumental, con unas siglas RIP, Descansa en Paz, de tamaño gigante, y su arcángel San Gabriel, representado como un gran ángel de la muerte custodiando la entrada. Este ángel de hormigón con facciones facetadas, símil cubista, es el más grande de su tipo en todo el mundo, y cuando uno se para debajo, se siente pequeño. En el cementerio de La Prida también pasa algo similar. Uno viene recorriendo las llanuras pampeanas y de pronto se topa a lo lejos en el camino con una cruz que resalta, tiene más de 30 metros de alto y es muy llamativa en el paisaje. Y en la cruz, un Cristo de 11 metros, uno de los más grandes de Sudamérica. En el cementerio de Saldungaray, un gran pórtico redondo, como si fuera una ruleta de un casino, y una cruz en el medio que en el centro tiene la cabeza de un Cristo. Es todo muy llamativo. En estas obras de cementerio se observan una combinación de diferentes estilos arquitectónicos, que van desde el expresionismo, el art déco, el constructivismo y demás. Pero todas ellas se maneja esta idea de monumentalidad, y el hecho de trabajar con grandes pórticos en las esquinas ochavas hace que sean elementos muy reconocibles en el paisaje. Uno ya desde lejos ya los puede divisar. Toda esta idea de monumentalismo y gran expresionismo que manejaba la arquitectura de Salamone nada tenía que ver con el contexto en el que se erigieron sus edificios, por lo que tuvo un fuerte impacto en el urbanismo provincial.
Un detalle interesante es que como eran muchas las obras que tenía que ir diseñando y la mayoría tenían que ser en simultáneo, debía moverse por buena parte del territorio bonaerense, y los caminos en aquella época no eran muy buenos, así que aprendió a manejar aeroplanos e incluso se compró uno. Así llegaba con rapidez a todas sus obras que se iban realizando en la región. Ya en 1943, por temas judiciales, tuvo que pasar 2 años en Uruguay. Luego volvió y siguió haciendo obras, aunque ya no tantas como en el periodo del gobernador Fresco. Pasó el tiempo hasta que falleció el 8 de agosto de 1959 a los 62 años de edad. Por muchos años su legado quedó en el olvido, hasta que en estos últimos tiempos se ha revalorizado sus obras y declarado de interés patrimonial. Salamone, en el contexto sociopolítico, geográfico, artístico, ¿no? de esos años en Argentina y de esos años en ese sector de la provincia de Buenos Aires. Francisco Salamone, el de las grandes obras en los pueblos pequeños, el de las verticales que rompen la horizontalidad de la llanura, el de cuya obra y legado sigue causando asombro aún hoy, más de 80 años después. Francisco Salamone, el arquitecto de las Pampas.